La profecía de Daniel 8:14 anunciaba que el santuario debía ser purificado. Guillermo Miller había pensado que esto señalaba la segunda venida de Cristo aquí en la tierra. Pero él, junto con el grupo de mileristas que luego se convirtieron en adventistas, recibieron la luz de Dios y entendieron una gran verdad que está en la Biblia, y es que en el cielo hay un santuario. ¿Qué sucede en el santuario que está en el cielo? ¿Por qué comprender esta gran verdad es tan importante? ¿Acaso no es suficiente con saber y aceptar que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y ocupó mi lugar? Mis queridos hermanos, amigos, comprender la gran verdad del santuario celestial, la obra final de salvación que allí se ejecuta, es de vital importancia para poder tener la fe esencial que se necesita en estos días para poder ocupar nuestro lugar en el servicio y en el deber para con Dios. Así que yo te invito a través de esta nueva lección número 8, que tú me acompañes para que nosotros descubramos el gran mensaje que se encuentra en la Biblia acerca de la gran verdad del santuario celestial y de la obra sumo sacerdotal de Cristo Jesús. Acompáñame. Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos a una edición más de este espacio para estudiar el repaso de la lección de Escuela Sabática. Nos encontramos en la lección número 8 titulada Luz desde el Santuario. El texto bíblico para memorizar lo encontramos en la carta maravillosa que escribió el apóstol Pablo a los Hebreos. En el capítulo 8, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Vamos a orar. Bendito Padre, acompáñanos en este estudio, acompáñanos en este repaso de las verdades bíblicas cuando abrimos tu santa y poderosa palabra. Bendice a cada amigo que se conecta. Bendice a cada amigo que en el trayecto del tiempo se encontrará con este material. Tócale su corazón, ilumina su mente, fortalécenos, Señor, y ayúdanos a creer en ti y que tu palabra pueda convertirnos, pueda llenarnos de esperanza y pueda llenarnos de la sabiduría del conocimiento de Jesucristo. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, qué parte tan maravillosa de la Biblia. El apóstol Pablo dice, lo principal que venimos diciendo es hablando acerca del ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús. En los capítulos anteriores de la epístola a los Hebreos, el apóstol Pablo viene hablando de un personaje que aparece por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 14, llamado Melquisedec, quien Pablo resalta como un personaje muy importante, tan importante que el padre de las promesas, Abraham, le entregó el diezmo, tan importante que Melquisedec bendice a Abraham. Y sabemos que el mayor siempre bendice al menor. Es decir, que en Melquisedec encontramos a un personaje mucho más grande que Abraham. Todos los sacerdotes y levitas habían recibido por derecho de Dios el que se les entregara el diezmo de la nación. Pero este personaje es tan importante que inclusive, porque así lo relata la carta a los Hebreos, los levitas representados en la figura de Abraham, porque son descendientes de Abraham, todos los levitas en un sentido figurado, entendido, están entregando el diezmo a este personaje tan importante, que es una imagen y una representación de Cristo, porque Cristo es sumo sacerdote eterno y para siempre, sumo sacerdote que recibió juramento de parte del Padre. El Padre juró y lo declaró
sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Así como Melquisedec no tenía padre, madre, genealogía, al menos la Biblia no la registra, Jesucristo es sacerdote eterno. Todos los levitas fueron apartados, fueron elegidos por venir de descendiente de Aarón, de la tribu de Leví, pero Jesucristo ni siquiera viene de la tribu de Leví, Jesucristo venía de la tribu de Judá, una tribu que no fue apartada para el sacerdocio. ¿Por qué? El punto que viene resaltando el apóstol Pablo es la supremacía que tiene Cristo como sumo sacerdote. Mientras que en el santuario y el tabernáculo levantado por Moisés, durante toda su trayectoria se levantaron hombres, sacerdotes, sumos sacerdotes que fueron elegidos, morían, descansaban, aparecían otros. Cuando ellos ministraban, tenían que presentar ofrendas por el pueblo y por su propio pecado. Tenemos a un sumo sacerdote eterno, perfecto, santo, apartado del mal, recto en justicia. Es decir, nuestra esperanza, el gran pacto de Dios, un mejor pacto, porque el anterior pacto no tuvo errores por culpa de Dios, fue roto, quebrantado por el pueblo, pero ahora hay un mejor pacto, un pacto que es posible alcanzar y cumplir porque está centrado en Cristo Jesús. El pacto de que Cristo Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, Jesucristo es gran sumo sacerdote ¿de qué santuario? Es que el primer punto que necesitamos resaltar en este repaso de lección es que la Biblia registra dos santuarios. Vamos a ver ahora lo que dice Hebreos 8:1 al 6. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por los cuales es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, haciendo aún sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Lo ven, mi querido amigo? La palabra de Dios registra que hay un santuario en el cielo. La palabra de Dios registra que el santuario que se levantó aquí en la tierra, la instrucción que se le dio a Moisés después de liberar al pueblo de la nación egipcia y llevarlo al monte Oré y al Sinaí para ese encuentro especial y escuchar por primera vez la voz de su gran libertador y de su gran Dios, a Moisés se le dio un modelo. Miren lo que dice Éxodo 28, Éxodo 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. A esto es que se está refiriendo el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos en el capítulo 8, cuando dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando se le dio la orden de erigir el tabernáculo. Es decir, estos textos nos están presentando la gran verdad que en el cielo hay un santuario y que el santuario que se levantó aquí en la tierra, a Moisés se le presentó un modelo
¿Por qué se le presentó un modelo? Usted pudiera decir, bueno, pero eso no es una prueba definitiva de que en el cielo haya un santuario, porque puede ser que Dios hizo un bosquejo, un dibujo o le mostró una visión y entonces le está diciendo, mira, según esta visión y según este modelo, haz el santuario. Ah, pero Hebreo nos está diciendo con toda claridad que el santuario que se le dijo a Moisés que levantara era sombra y figura de un santuario superior donde está Cristo ministrando en un pacto mejor y con mayores promesas. ¿Por qué mayores promesas y por qué mejor pacto? Para darle a entender a la comunidad judía al tiempo en el que Pablo vivía, que ellos habían malinterpretado el pacto de Dios, habían quebrantado el pacto de Dios por la desobediencia, habían centrado su esperanza en un sacerdote humano. Le está diciendo todo lo que pasó en la economía de nuestra época es una representación de la salvación por gracia que hace Cristo Jesús. Nuestro sumo sacerdote está en el cielo con una mayor promesa, mientras que en el antiguo pacto se le prometió la entrada a la tierra prometida. En este pacto, obviamente el anterior es figura de el que ejecuta a Cristo. En este pacto el Señor nos dará herencia de una vida eterna, de una tierra gloriosa, donde para siempre estaremos en la presencia contemplando a nuestro gran y poderoso Dios. Así que entonces la Biblia nos presenta la gran realidad de que en el cielo hay un santuario y que el que fue levantado aquí en la tierra fue levantado como sombra, como representación. Por eso entendemos que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, que Jesucristo media por nosotros, que Jesucristo está presente, ministra por nosotros para que nuestra salvación pueda ser completa, para que nuestra salvación pueda ser definitiva. Nuestra salvación no depende de un sacerdote humano propenso a errores, propenso a debilidades. Mi salvación, tu salvación está depositada en Jesucristo, sumo sacerdote para siempre, sumo sacerdote perfecto, poderoso y eterno, que ministra en el santuario celestial, lo que significa, sin duda alguna, el primer punto que debe ser recalcado y remarcado es la existencia de un santuario en el cielo. Una gran verdad que en realidad la gran mayoría de la comunidad cristiana desconoce. La gran mayoría de la comunidad cristiana ve la realidad del santuario en el Antiguo Testamento como un hecho histórico, como un hecho que queda marcado en la historia, pero no conciben, no interpretan de manera correcta el gran mensaje de lo que está ocurriendo en el cielo, el santuario celestial, una figura completa del plan de salvación. La palabra tabernáculo significa habitación. El tabernáculo fue levantado como un cuarto, como un espacio para que la presencia de Dios pudiera entrar y así la humanidad que estaba separada de Dios por causa del pecado pudiera por el santuario, por lo que representaba el santuario, podían tener comunión en la presencia de Dios. Y por eso lo que sucede en el santuario celestial es la obra definitiva para que tú y yo podamos estar para siempre en la presencia de Dios. Lo que significa es que el pecado es fulminado, exterminado, y nosotros en Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, podemos estar en la presencia eterna de nuestro Dios, Rey y Salvador y Señor. Ahora, el segundo punto es, analicemos un poco, hablando de que hay un santuario en el cielo, que tenemos un sumo sacerdote, y esa expresión de que Cristo es sumo sacerdote, es importante entenderla porque el sumo sacerdote de una manera especial ministraba en el lugar santísimo, que era la última parte, el último espacio del tabernáculo, del santuario que fue levantado por Moisés, figura y sombra del que está en el cielo. ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué era lo que anunciaba la profecía de Daniel 8:14 que Guillermo Miller interpretó como la segunda venida de Cristo? ¿Qué pasa en el lugar santísimo? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Levítico 16, 29 y 30. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios.
Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El día de expiación era un día muy importante. Era el día para completar la expiación. La palabra expiación significa cubrir. La palabra expiar, es decir, quitar el pecado, quitar lo que nos separa de Dios, cubrirlo con la justicia divina de Dios para poder reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. El día de la expiación era muy importante. ¿Por qué era importante? Porque era el día de purificación, porque era el día para completar la salvación, completar la expiación. Entendamos cómo era el desarrollo en el santuario. Diariamente se ofrecían diferentes ofrendas y sacrificios, pactos de paz, pactos de consagración, ofrendas por el pecado, y a través de la sangre que era, según el tipo de pecado, rociada al pie del altar, colocada sobre los cuernos el cuerno del altar de bronce que estaba en el atrio, los cuernos del altar de oro que estaba en el altar de incienso delante del velo, delante del lugar santísimo. Todo esto ocurría durante el año. Lo que pasaba, que los pecados eran transferidos al santuario. Recibía el perdón el pecador, pero su pecado permanecía en la realidad de que el pecado había sido traspasado al santuario. Ahora, llegaba un momento, una vez al año, en el mes séptimo, en el día 10 de ese mes, en que solamente era la única vez, miren lo importante que es esto, que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo para completar la purificación, para completar la expiación, para limpiar al pueblo. Entonces, a través de un macho cabrío, interesante esta referencia, porque en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Todo el lenguaje de Daniel 8 es un lenguaje de santuario, porque inclusive los dos reinos que son presentados para que nosotros podamos seguir la secuencia histórica hasta el momento del juicio que representa Daniel 8:14, fueron identificados por medio de dos animales, un carnero y un macho cabrío, animales propios de sacrificios que se utilizaban en el santuario para iluminarnos, para ambientarnos en el tema del santuario, del lugar santísimo y del juicio de Dios. Ahora, el sumo sacerdote entraba una vez al año en la fecha que les mencioné. Había un macho cabrío que se sacrificaba en favor del pueblo, y con la sangre de ese macho cabrío, representando la sangre de Jesús, se entraba al lugar santísimo, se rociaba sobre el propiciatorio, que era la pieza de oro completa con los querubines que cubría donde estaba la ley de Dios, se pagaba la falta que exigía la ley de Dios, y entonces se colocaba también esa sangre sobre los cuernos del altar de oro, de incienso, y de esa manera el sumo sacerdote limpiaba el santuario de los pecados que durante todo el año entraban a ese lugar, y servía como mediador, y él cargaba sobre sí los pecados del pueblo y de la nación, y saliendo del santuario, él entonces colocaba sus manos sobre el otro macho cabrío, porque eran dos, uno para el Señor, la sangre para completar la purificación y la expiación, y el otro macho cabrío representando a Azazel, representando al culpable y al originador del pecado. El sumo sacerdote, a colocar sus manos sobre este animal, transfería los pecados del pueblo sobre este animal, y era dejado solo este animal en el desierto, y de esa manera se purificaba el santuario, se completaba la expiación. Era un momento para afligir el alma, era un momento de ayuno y de oración, es decir, eso era un momento de separación del pecado, era un momento de santificación, era un momento de obediencia, era un momento de búsqueda especial. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque miren lo que dice Hebreos 9, 23 y 25. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales
fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entró el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Lo que nos está diciendo la Biblia es que lo que pasaba en el día de expiación es lo que está pasando en el cielo. Ya vamos a ver en el próximo punto de la lección a partir de qué momento, que es la interpretación correcta de Daniel 8:14. Es decir, que la figura de lo que pasaba aquí en la tierra, según lo acabamos de leer con mucha claridad en Hebreos capítulo 9, Cristo en el cielo está purificando el cielo. Cristo tomó los pecados de toda la humanidad y como mediador los cargó sobre sí. Ahora asciende al cielo para llevar nuestros pecados al santuario celestial. Ahora, ¿qué va a hacer Cristo? Él lleva los pecados en sí. Ahora, el santuario del cielo, que ha sido contaminado no por ninguna obra del cielo, sino por los pecados nuestros cometidos aquí en la tierra, Él debe ser purificado. Cristo está completando la obra de salvación. Cristo está haciendo la obra de expiación. No basta solamente con aceptar a Cristo como mi Salvador, reconocer la gran verdad de que Él ocupó mi lugar y de que Él murió en la cruz por mí. Debo seguirlo en la gran obra completa de salvación. Él está ahora en el santuario celestial, en el lugar santísimo donde entraba una vez al año. Los sumos sacerdotes entraban año tras año, con sangre de animales, pero Cristo entra con su propia sangre, con su propia perfección y con su propia justicia para purificarnos. Es la obra que se está llevando a cabo ahora en el cielo. Cristo está completando la expiación. Cristo nos está cubriendo con su justicia. Cristo nos está purificando para entonces finalmente colocar todos los pecados, así como fueron colocados sobre un macho cabrío llamado Azazel, para colocarlos sobre el originador del mal, que es Satanás, el enemigo de las almas. Así que entonces, mis queridos hermanos, hay un santuario celestial. Como hay un santuario celestial, entendemos la gran verdad de que tenemos un gran sumo sacerdote eterno y establecido para siempre, juramentado y elegido por Dios el Padre. Y este sumo sacerdote entró al lugar santísimo para entonces hacer una gran obra en nuestro favor, que es la obra que se está haciendo. Y así como en la antigüedad, yo debo entender ahora que este es un momento en el cual Cristo está purificándome, en el cual Cristo está completando la obra de expiación. Este es un momento de ayuno, no para dejar de comer hasta que Cristo vuelva, porque entonces usted se va a morir, se va a deshidratar, se muere, no tiene energía, no tiene nada. Es un momento de ayuno y de afligir el alma porque es un momento de santificación. Es un momento de apartarme del mal. Es un momento de búsqueda completa de Dios. Es un momento de permitir, por medio del estudio, la reflexión y la relación con Dios en la palabra y en la oración, que el Espíritu Santo pueda transformarnos. Ahora, ese día de la expiación representa el juicio de Dios. El día de la expiación representa el juicio de Dios. En primer lugar, la Biblia resalta la realidad de un juicio. Vamos a leer Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Ven las palabras de Jesús? Hay un día de juicio. El sabio Salomón lo dijo, que el fin del discurso es este: teme a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Jesús lo dijo: Dios traerá toda obra a juicio. El juicio de Dios es real. El juicio de Dios es una verdad bíblica. ¿Por qué es importante el juicio de Dios? ¿Y por qué debe realizarse el juicio de Dios? Miren lo que dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El juicio de Dios
previo a la segunda venida, es para definir la recompensa que por la gracia recibirán todos aquellos que hayan recibido, aceptado y le hayan entregado su vida a Cristo Jesús. Por eso el juicio de Dios empieza por la casa de Dios, dice el apóstol Pedro. Lógico, porque en la primera parte del juicio, previo a la segunda venida, Cristo viene para que recibamos la recompensa de la salvación. Cristo viene para no operar salvación en nosotros, sino para que gocemos de los frutos y de la gloria de la salvación que en Cristo hemos alcanzado por la justicia, por los méritos, por la fuerza, por el poder de Cristo Jesús. Es lógico entonces que debe realizarse un juicio previo y que ese juicio previo es para los hijos de Dios porque son para aquellos que reciben la recompensa de la vida eterna. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vendré otra vez. Él viene por sus hijos. Por eso el juicio empieza, porque Apocalipsis 22:12 lo dijo con toda claridad, y yo vengo con mi galardón conmigo para dar a cada cual según sea su obra. Ahora, ¿cuándo ocurrió este juicio? ¿Cuándo empezó este juicio? ¿Cuándo empezó el día de expiación en el santuario celestial? Para que nosotros podamos entender entonces cómo debemos estar viviendo ahora. Mis queridos amigos y hermanos, ese era el mensaje que se encontraba en Daniel 8:14. Después de 2300 tardes y mañanas, el santuario celestial sería purificado. El santuario es purificado en el día de expiación. El día de expiación representa el día de juicio de Dios, cuando finalmente se completa la obra de purificación y de expiación. ¿Cómo sabemos eso? Miren lo que dice Daniel 7:9-10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Maravilloso. Interesante que en Daniel capítulo 7, hemos estado hablando de eso a través de las lecciones previas, aparecen varias bestias que representan los reinos, un león que representa a Babilonia, un oso que representa a los medos y los persas, un leopardo que representa a Grecia, una bestia espantosa y terrible que representa a Roma. Roma está hasta el final. Luego a esta bestia espantosa y terrible le aparecen 10 cuernos. De estos 10 reyes, 3 reyes son derrocados y destruidos, y entonces Roma sufre de una mutación y aparece un cuerno pequeño, un nuevo rey romano, pero que ahora desarrolla un poder no solo político, sino religioso, porque se levanta contra el Altísimo y persigue a los santos de Dios. Después de la escena de la supremacía papal, del gobierno de Roma papal, se presenta la escena de juicio. Un anciano de días representando la sabiduría, la sapiencia, la experiencia de Dios. Dios no tiene arrugas, Dios no tiene canas, Dios es eterno, no es regido por el tiempo. Es para que entendamos el poder y la sabiduría de Dios delante del juicio, el control que Dios tiene, el pleno conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Muchos tronos, pero hay un trono que resalta, un trono de fuego con ruedas de fuego. Y entonces el juez, una escena de juicio, el juez se sienta y los libros fueron abiertos. Es decir, tenemos que seguir el desarrollo después de la supremacía papal, después del ministerio de la Roma papal. En algún momento después comienza el juicio de Dios, y es lo mismo que aparece en Apocalipsis. Miren lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra,
el mar y la fuente de las aguas. Oh, Apocalipsis también está diciendo que el juicio de Dios ha llegado, presentándolo en el pasado. Apocalipsis está diciendo, como dijo Daniel, que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero ¿qué viene antes de Apocalipsis 14 que habla del juicio? Oh, mis queridos hermanos y amigos, Apocalipsis capítulo 13, el dragón que representa a Satanás está parado frente al mar y del mar surge una bestia. Presta atención, una bestia con 10 cuernos, igual que la cuarta bestia de Daniel 7. En los 10 cuernos tiene 10 diademas. Una bestia de 10 cuernos que tiene 7 cabezas. En cada cabeza un nombre blasfemo, al igual que Daniel 7, que es una bestia que es blasfema porque se levanta, habla palabras contra el Altísimo. Dice que esta bestia se parecía a un leopardo, tenía pies como de oso y tenía boca como de león. Exactamente las 3 bestias previas a la bestia espantosa y terrible que aparece en Daniel 7. En Daniel 7 aparece el león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa y terrible. Pero aquí como estamos, porque en Daniel estamos hacia el futuro, aquí como ya estamos en el presente de Juan hacia el pasado, primero la bestia espantosa y terrible de 10 cuernos y 7 cabezas. Después, ¿cuál era la tercera? El leopardo. Ah, se parecía a un leopardo. Miren qué impresionante. Allá la segunda era entonces el oso. Ahora dice pies como de oso. Y allá que la primera era el león, ahora aquí la última es el león, porque el último representaba, allá empezó con Babilonia, pero en el tiempo de Juan está empezando con Roma. El mismo poder. Después que aparece esta bestia con nombre de blasfemia, poder papal, supremacía papal de 1260 días, después de 1798, siguiendo la línea profética y lo que nos estaba presentando Daniel 8:14, su interpretación correcta que está en Daniel 9, las 70 semanas, nosotros llegamos a la fecha de 1844, la fecha a la que había llegado Guillermo Miller con toda certidumbre, con todo respaldo de interpretación correcta de la Biblia. No solamente él, sino que muchos hombres alrededor del mundo de diferentes denominaciones llegaron a la misma conclusión porque está allí en la Biblia a través de un estudio correcto. Era lógico llegar a la conclusión, el juicio de Dios comenzó. Comenzó el juicio de Dios. Así que vean todo lo que estamos aprendiendo. Hay un santuario en el cielo, tenemos un sumo sacerdote eterno y glorioso. En el lugar santísimo se realiza la obra de expiación y esa obra de expiación y esa obra de juicio comenzó en 1844. Ahora, lleguemos al cierre, lleguemos a la parte final. ¿Es importante esto para ti y para mí? ¿Es importante lo que ocurre en el lugar santísimo? ¿Es importante lo que está ocurriendo ahora mismo en el lugar santísimo? ¿Debe llenarnos de miedo, de angustia, de preocupación? ¿Qué pasa en el lugar santísimo? El lugar santísimo es un lugar para ir, es un lugar de encuentro. El velo ha sido abierto y ahora podemos, el que sea abierto, el velo del lugar que separa el lugar santo y el lugar santísimo y podamos ver el arca del pacto, es que tenemos acceso al trono de Dios. Tenemos acceso, tenemos la posibilidad, escucha querido hermano, de entrar en íntima comunión con el Padre, con certeza y con seguridad. ¿Por qué es importante lo que sucede en el lugar santísimo? Es un lugar de refugio para nosotros en el tiempo del fin. ¿Por qué? Vamos a leer. ¿Qué dice Hebreos 10, 9 al 22? Así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Oh, mis queridos hermanos, podemos entrar al lugar santísimo con la plena certeza y con la plena seguridad de que Cristo ha limpiado nuestra conciencia. Jesucristo con su sangre nos ha purificado, nos ha limpiado internamente el remordimiento, la culpa. Necesitamos tener fe
podemos acercarnos, podemos entrar a la máxima intimidad, podemos entrar en la presencia del Padre. Es una invitación. Podemos entrar al lugar santísimo. Un camino nuevo, un camino vivo se ha abierto por la sangre de Cristo. Me impresiona la idea que hace mención el folleto cuando dice que desde el atrio tú podías entrar al lugar santo por la sangre que fue derramada en el altar de bronce. En el lugar santo podías entrar ahora al lugar santísimo por la sangre que se colocó sobre el altar de oro y sobre el propiciatorio. Es decir, el camino de salvación de principio a fin, por eso es por la gracia, es los méritos, la justicia y la sangre de Jesús. Y por la sangre de Jesús, cuando usted entienda esta realidad, usted va a depender completamente de Dios. Cuando nosotros internalicemos la realidad y la plena certeza de lo que la sangre de Cristo ha alcanzado para nosotros, nosotros ahora podemos depender y tener comunión directa con Dios, porque la sangre de Cristo nos ha abierto la oportunidad para que entremos con plena seguridad de que Él nos ha lavado, de que Él nos ha purificado, con la plena seguridad de que tenemos un abogado. Miren lo que dice Hebreos 10:12. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Se sentó a la derecha de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado, mis queridos hermanos. Y quiero leer la cita que aparece en el día viernes. Conflicto de los siglos, página 475 y 476. Jesús no disculpa sus pecados, los nuestros, pero muestra su arrepentimiento y fe. Reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles y dice: los conozco por nombre, los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso está en Salmo 51:17. Y el acusador de su pueblo le dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Te das cuenta, mi querido amigo? Tenemos un maravilloso abogado. No es que excusa nuestros pecados, pero entonces el Señor Jesús, que está sentado a la diestra, estar sentado a la derecha es una señal de bien, es una señal de fallo bueno y correcto. Está a nuestro favor. Está sentado a la diestra, no disculpa nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestros malos pensamientos, nuestros delitos. No lo disculpa, no lo justifica, pero levanta sus manos traspasadas por la humanidad. Muestra ante el Padre el arrepentimiento y la fe de aquel pecador en Cristo, que el mismo Cristo hace posible en la mente y en el corazón humano, y haciendo alusión a ese arrepentimiento y a esa fe y a esa confianza, el Señor entonces consigue el perdón para nuestros pecados. Por eso es que, queridos hermanos, estamos en pleno tiempo de juicio final. Estamos en el tiempo de aflicción y de ayuno. Estamos en el tiempo donde constantemente debemos entrar con plena seguridad en lo que Cristo hizo por mí, para tener completa dependencia de Dios. Yo quiero terminar leyendo esta cita. Recibiréis poder, página 114, cuando confiemos plenamente en Cristo, nos daremos a nosotros mismos en ofrenda a Dios. Nuestra dependencia estará centrada en la virtud y en la intercesión de Cristo como nuestra única esperanza. No hay confusión ni sospecha, puesto que por la fe vemos a Jesús, el enviado de Dios, cuya misión es lograr la reconciliación con los pecadores. Si hay algo que nos está matando ahora mismo es la falta de fe, la falta de confianza. Somos cristianos dubitativos, dudosos, inseguros. No nos sentimos satisfechos con nuestra condición actual. Nos sentimos atrapados, encerrados en el mismo círculo. Nos sentimos
no nos sentimos felices, no nos sentimos completos, tenemos miedo. Querida familia, necesitamos depender completamente de Dios, y para poder depender completamente de Dios, la gran verdad del santuario celestial y el juicio de Dios debe ser estudiada, comprendida, vivida y aplicada. Y en la parte práctica yo debo entrar confiadamente en la sangre, por los méritos de la sangre de Jesús, al trono celestial, al lugar santísimo, que desde 1844 ese velo fue abierto y tenemos entrada confiada, porque ahí está el que murió por nosotros. Ahí está nuestro sumo sacerdote, que nos comprende, que fue tentado en todo pero sin pecado, que conoce de nuestra debilidad, que sabe del peso de nuestra culpa. Él está sentado a la derecha de Dios para ofrecer un ministerio mediador e intercesor, otorgarnos el perdón y darnos la victoria. Por la fe, vayamos todos los días, todo el tiempo que respiremos y tengamos vida, vayamos al lugar santísimo, donde está nuestro sumo sacerdote, donde está nuestro abogado intercesor. Vayamos con la plena certeza de que Él me ha limpiado, me ha purificado, me ha perdonado, limpia mi conciencia, me quita la culpa, me restaura, me transforma. Tiene poder para que yo pueda vencer la tentación. Que el Señor te bendiga y que la luz del santuario siempre pueda darte confianza, pueda darte plena seguridad en Jesucristo, tu gran Salvador. Dios te guarde, mi querido hermano.